El Ministerio Conéctate Jesús se complace en presentar el seminario A Menos que Olvidemos, escrito por el doctor Jorge R. Knight. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Elena G. de White. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Hoy día estamos iniciando el tercer nivel de este interesante seminario. Espero no aburrirlos. Vamos al título de la clase de hoy. Se titula Bates recibe el sábado, segunda parte. Ayer dijimos que íbamos a estudiar el tema del sábado, cómo nos fue con Joseph Bates, y esto nos va a tomar varios días. Para serles sinceros, van a ser unos 3 o 4 días que vamos a trabajar. Vamos a seguir trabajando con el asunto del sábado y nuestro hermano en Cristo, Joseph Bates. Nuestra costumbre es hacer un resumen de los días anteriores. Vamos a eso. El día de ayer fue sumamente interesante porque vimos cómo Joseph Bates adquirió el tema del sábado. Miremos el último párrafo del día de ayer. Recién cuando tomaron una decisión consistente de permitir que su luz brillara sobre el tema, comenzaron a ocurrir cosas. Nosotros todavía necesitamos esa clase de decisiones para hacer brillar la luz en la actualidad. Muy bien, mis queridos hermanos, así terminamos el día de ayer en cuanto a la lectura, pero también hicimos algunos comentarios. En este caso, escuchemos lo que decíamos ayer de Joseph Bates y el sábado. Pero ahora, el tema que ocupa es que él era guardador del domingo y ahora se convence de que estaba equivocado y el día de guardar es el sábado. Acá vemos cómo los bautistas del séptimo día contribuyeron en la decisión de Joseph Bates y también esperamos en Cristo de que este testimonio de Joseph Bates pues también le ayude a usted, hermano mío, en la actualidad a convencerse de la importancia del sábado para los hijos de Dios en este día. Y no digo la importancia del séptimo día como aparece en las versiones antiguas de la Biblia, ya que este seminario está dirigido a hermanos que supuestamente tienen esto claro. El séptimo día siempre ha sido sábado. Es el día que Dios le puso nombre. No lo llamó por un número como el resto de los días. Fue el único día al que Dios le puso nombre. Le llamó Sabach. ¿Y usted sabe algo, hermano? ¿Usted sabe algo? ¿Usted sabe qué significa Sabach? En los tiempos bíblicos se acostumbraba a asignarle el nombre de acuerdo con lo que se esperaba de aquello o de aquel que recibía ese nombre.
Por ejemplo, Jacob se le llamó Jacob. ¿Por qué? Porque era mentiroso. Y eso es lo que significa Jacob: usurpador, mentiroso. Pero cuando Jacob se arrepintió, 20 años después, Jehová le cambió el nombre a Israel. Así fue como el sábado, el séptimo día, recibió el nombre de Sabach, que significa descanso. En otras palabras, sábado significa descanso, y dice la Biblia: para Jehová tu Dios. Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jehová. Amén. Amén. Hoy día nos toca seguir estudiando Beit recibe el sábado, segunda parte. Ayer vimos Éxodo 28 al 10, hoy vemos Génesis 2, versículo 3. Gracias te damos, Señor, por permitirnos este estudio. Oramos al momento de abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios se lee de la siguiente forma: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ayer vimos que los bautistas del séptimo día habían tenido algunos resultados en su esfuerzo a comienzos de la década de 1840 para estimular la tensión entre otros cristianos en cuanto al día de reposo bíblico. Curiosamente, una parte importante de ese interés se había originado entre los adventistas mileritas. Como resultado, el Savage Recorder, una revista informativa de aquellos días, informó en junio de 1844 que una cifra considerable de los que esperaban la pronta aparición de Cristo han aceptado el séptimo día y comenzaron a observarlo como el día de reposo. El Recorder llegó a sugerir que la observancia del sábado formaba parte de la mejor preparación para el advenimiento. No sabemos exactamente qué quiso decir el Recorder o The Recorder con eso de que una cifra considerable de mileritas habían comenzado a guardar el sábado en el verano de 1844, pero sí sabemos que el tema del día de reposo sabático se había vuelto problemático hacia septiembre, porque el Midnight Cry, recordemos, clamor de medianoche, milerita, publicó 2 artículos extensos sobre el tema. Bien, mis hermanos, antes de leer el siguiente párrafo, voy a pedirle que pongan mucha atención sobre este párrafo que voy a leer, ya que es determinante para los que tienen alguna duda con respecto al sábado como día de guardar. Leemos. Muchas personas, leemos, han ejercitado mucho su mente con respecto a una supuesta obligación de observar el séptimo día. Los editores decidieron que no hay ninguna porción de tiempo en particular que se requiera que los cristianos guarden como santo.
Pero si esta conclusión es incorrecta, entonces pensamos que el séptimo día es el único día para la observancia de la que haya alguna ley. Fin de la cita. Como le dije, póngale mucha atención a esa cita que acabo de leer. Continuamos. El artículo final cerraba con el pensamiento de que, abro comillas, los hermanos y las hermanas del séptimo día están tratando de reparar el antiguo y roto yugo judío para ponérselo en el cuello. Cierro comillas. Continúo con la lectura. El artículo también sugería que los cristianos no deberían llamar día de reposo al domingo. Los bautistas del séptimo día respondieron a los artículos del Midnight Cry, observando que, abro comillas, el nuevo descubrimiento de los creyentes en la segunda venida, que hace que sea moralmente cierto para ellos que Cristo vendrá el 10º día del séptimo mes, probablemente haya incapacitado en gran medida sus mentes como para que centren su atención en la consideración de las argumentaciones sobre el sábado. Cierro comillas. Continuamos y llegamos al último párrafo del día de hoy. Dice: y así fue, pero la verdad bíblica es persistente y podemos estar agradecidos por eso. Dios guía a su pueblo en general y a cada uno de nosotros en particular, paso a paso en la senda de su palabra. Así terminamos el día de hoy y ahora nos ocupamos en mencionar solamente una cosita. Al parecer, mis hermanos, estamos viendo en este estudio que el tema del sábado desde el principio fue un problemita. Ya vemos cómo una parte considerable de los adventistas mileritas aceptó el sábado como un mandato de Dios, mientras que otro grupo, los editores de la revista Clamor de Medianoche, no lo veían así. Todavía, hoy día, el tema del sábado sigue siendo problemático entre algunos de nosotros. Esperamos en Cristo que podamos entender y comprender que Dios no cambia. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana para seguir estudiando este interesante tema.